Hola chicos, espero que estén bien en sus casas junto a sus familias y estén avanzando en nuestras actividades. Hoy les traigo la clase número 9, correspondiente a la función inversa. Objetivo de la clase es analizar las condiciones para la existencia de la función inversa y la determinación de funciones inversas. Es decir, haremos dos cosas hoy. Veremos qué condiciones debe cumplir una función para tener inversa y la otra sería determinar cuál es la inversa de las funciones. Veamos la primera actividad. Dice, lee, analiza y responde. Antonio estaba revisando noticias en internet y se distrajo con el informe del tiempo. El pronóstico para ese día en la ciudad de Nueva York era de 91 grados Fahrenheit. La temperatura máxima y 68 grados Fahrenheit, temperatura mínima. Si la función que relaciona la escala Celsius y Fahrenheit está dada por la expresión f de x es igual a 9/5 x más 32, donde x es la temperatura en grados Celsius y f de x en grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura mínima en grados Celsius? Entonces para eso, ustedes van a hacer lo siguiente. Dice, en la situación inicial, observaste que si tenemos una función y es igual a f de x, a veces necesitamos calcular el valor de la variable independiente x, la cual tenemos que despejar. Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar corresponde a 212 Fahrenheit. Si quisiéramos transformar esta medida a grados Celsius, podemos escribir lo siguiente. 212 es igual a 9/5 x más 32. Luego despejamos la x, es decir, restamos 32 a ambos lados y a un lado vamos a tener 180 y en el lado derecho tenemos 9/5 x. Luego multiplicamos por 9/5, lo cual nos da 100 a un lado y al otro lado solamente nos queda x. Por lo tanto, el agua ebulle a 100 grados Celsius. Luego, podemos generalizar lo anterior considerando una función que relaciona la temperatura en grados Celsius en función de la temperatura en grados Fahrenheit. Para esto debemos expresar x en función de y o en función de f de x. Es decir, despejaríamos la variable x de la expresión original. Entonces, para eso tenemos nuestra función, la expresión que está ahí, ¿cierto? Y de ahí vamos a hacer las operaciones. Restamos 32, es decir, nosotros vamos a transformar primero el f de x en y. ¿Ya? Luego el 32 vamos a restar ambos lados y nos pasaría a menos 32 y acá, ¿cierto? Al restarle 32 nos queda en 0. Luego dividimos por 9. Perdón, me salté un paso. Multiplicamos por 5. Ya el 5 va a pasar multiplicando toda la expresión de acá como está escrito abajito. Y luego dividimos por 9 para poder sacar el 9 que lleva el x. Y queda 5 novenos y es menos 32 es igual a x. Por lo tanto, esa expresión que encontramos acá es la función inversa. Y se escribe como f a la menos 1, en este caso. Recuerden que nosotros vimos este contenido en primero medio, ¿ya? Así que sería un recordatorio para ustedes. F a la menos 1 de x es igual a 5 novenos por x menos 32. Actividad 1. A modo general, enumera e indica los pasos que debes seguir para poder determinar la función inversa. Guíate por la situación anterior. Entonces, siguiendo este ejemplo, ustedes van a sacar los pasos que deben seguir para obtener una función inversa. Siguiendo con nuestro contenido, le hago una pregunta. ¿Puedo calcular la función inversa de cualquier función? ¿Recuerdan eso?
¿Qué condiciones debía cumplir? Bueno, no se puede calcular de todas las funciones la función inversa. ¿Por qué? Porque la función debe ser biyectiva. Y vimos anteriormente lo que era biyectiva. Una función biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Inyectiva es que cada elemento del recorrido le corresponde a una única preimagen. Y sobreyectiva, el codominio y el recorrido son iguales. Ejemplo, tenemos la función f de x igual a x menos 3, una función lineal. Y tenemos, cierto, que es biyectiva según el gráfico que nos muestran ahí, el diagrama de Venn. Por lo tanto, no todas las funciones tienen una inversa, es decir, solo tienen inversa aquellas funciones que son biyectivas. Función inversa. Nosotros tenemos la función f, ¿cierto?, que va de A a B. Y acá tenemos nuestra función. Pero ¿qué hace la función inversa? Va de B a X. O A, ¿ya? Nuestro codominio pasa a ser nuestro dominio y nuestro dominio pasa a ser nuestro codominio. Se intercambian. Sea f una función biyectiva con dominio A y recorrido B, entonces su función inversa tiene dominio B y recorrido A, lo que les acabo de explicar. El dominio de f viene siendo el recorrido, el dominio de esta función, es el recorrido después de f a la menos 1 de la inversa. Y el recorrido de esta función inversa viene siendo el dominio de la función, ¿ya? Que sería el de acá. Y ahí tenemos la expresión entonces escrita en una forma más gráfica. Tenemos la función que va de 1 a 1 y su función inversa iría de aquí a allá, de 1 a 1. Actividad número 2. Indica si las funciones que observas tienen función inversa. Justifica. Tienen dos funciones. ¿Qué debe cumplir para que tengan inversa? Eso es lo que deben sacar de acá. Ustedes ya lo hicieron en la actividad anterior, que varios me enviaron y que estaba muy bien hecha. Así es que, reflexión. ¿Qué condición debe cumplir una función para tener una función inversa? Y 2. ¿Qué comprendí el concepto de función inversa? Chicos, cualquier duda que se les presente, no duden en preguntar a mi WhatsApp, a mi correo o acá en los comentarios de YouTube. Y no olviden que mi correo es kvenegasprofe@gmail.com. Nos vemos en nuestra próxima, nuestra primera clase online.